bienvenidos a este programa de entrevistas, Diálogos. Con ustedes, Rosa Melissa Lozano. En este día tenemos como entrevistador al doctor Alfredo Pérez Bejarano. Él es abogado, socio del estudio jurídico Palma Rodríguez y Pérez Bejarano, consultores legales y contables. Además, es docente universitario. Él es maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Es doctorando en la Universidad Nacional de Trujillo. El tema que nos va a presentar es el derecho penal económico en el Perú. Este tema estará en conjunto a cargo con el doctor Percy García Cabero. Él es abogado por la Universidad de Lima, doctor de la Universidad de Navarra, España. Realizó estancias de investigación en Alemania y España. Es profesor universitario de pre- y posgrado de la Universidad de Piura. Además, él es autor de diversas publicaciones en Derecho Penal Económico y Derecho Penal. Es abogado litigante de GC Abogados en Piura. Alfredo. Esta oportunidad, bastante contento. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Percy García Cabero, a quien tengo la fortuna de conocerlo ya de buena cantidad de años y con una amistad, espero, consolidada, a cual tengo mucho respeto, y es una gran oportunidad, doctor Cabero, para nuevamente retomar los lazos de amistad, luego los lazos académicos, y que sea uno de los primeros entrevistados en este programa. Hola Alfredo, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto participar en esta interesante iniciativa como son las entrevistas de diálogos. Y bueno, ya una alegría inmensa volver a verte, aunque sea por estos medios tecnológicos, viviendo la nueva normalidad. Muchas gracias por la invitación. Bien, para todos los que nos están viendo, el programa de hoy día se va a centrar en un aspecto que para Perú ya no es nuevo. Precisamente quien nos acompaña hoy día es uno de los pioneros de los estudios en derecho penal peruano relacionado con el derecho penal económico. Y bueno, entremos entonces a materia. Hablar sobre la legitimidad del derecho penal económico en estos tiempos, doctora García, creo que ya es incuestionable. Me parece que ya se ha normalizado aquello que usted incluso tocó en su libro, las discusiones sobre la flexibilidad de las garantías y que se cuestionaba y se podía dejar al derecho administrativo sancionador estas cosas que obviamente tienen una regulación primaria. Actualmente la necesidad de la protección más allá del administrativo, del orden económico, como base fundamental, de sus expectativas, de sus condiciones más esenciales, y es indiscutible, y hay que recurrir al derecho penal, ¿no? Algunos dicen ya de primera mano más que de segunda mano, y viene todo este tema de la última ratio. Sobre eso, para orientar un poco, ¿cuál sería, o cuáles cree usted, doctor García, que serían las consecuencias, por un lado, político-criminales y por otro lado, dogmáticas, de la protección penal a estas expectativas normativas que son sobre las condiciones esenciales del mercado? ¿Cuál sería para usted estas consecuencias que generaría para el derecho penal y la política criminal? Aciertas al decir que quizás ahora una opinión consolidada es que el derecho penal económico es legítimo. Incluso el discurso más radical en términos de aceptación del derecho penal económico, que era el discurso de la Escuela de Frankfurt, se ha relajado. El propio Hassemer, antes de fallecer, escribió un artículo en el que admitía la posibilidad de criminalizar delitos en el ámbito de control de determinadas entidades de supervisión como flanqueo de bienes jurídicos ya de naturaleza individual. Y Priswitz también, otro gran representante de esta escuela, también en la misma línea admitió la posibilidad de considerar parte del derecho penal algunos delitos económicos. Entonces, yo creo que efectivamente ahora el tema es no es un tema de ilegitimidad, es un tema de dimensionamiento, por decirlo así, del derecho penal económico, ¿no? Y fíjense lo paradójico que es todo esto, ¿no? Tanto se ha tratado de bregar en los términos de permitir que el derecho penal económico sea considerado parte del derecho penal en general. Incluso en el planteamiento del profesor Silva Sánchez, de alguna forma, se admite la existencia de dos velocidades para poder dar cabida a lo propio del derecho penal económico en el marco del derecho penal. Pero ahora parece que un poco la tendencia, aunque no es una propuesta todavía aceptada, ni mucho menos consolidada, la propuesta de entender que se pueda llegar a desarrollar
un derecho penal económico y una teoría del delito económico con cierta independencia científica del derecho penal general. En la quinta edición de su libro, en Derecho Penal Económico, del profesor Tiedemann, también antes de fallecer, no sostenía con rotundidad, ni mucho menos desarrollaba un planteamiento autónomo, por decirlo así, de la teoría del delito económico, pero ya establecía cierta perspectiva o avisoraba el hecho de que podría comenzar a desarrollarse ya una teoría del delito ajustada a las características propias del delito económico y con cierta independencia dogmática y por tanto científica del derecho penal parte general, o sea, de la parte general clásica, por decirlo así. Entonces, es paradójico, ¿no? Luchamos tanto para conseguir que el derecho penal económico sea reconocido también como parte del derecho penal, ¿no? Y ahora, una vez conseguido esto, pues como que el derecho penal nos retrasa y lo que buscamos es más bien un poco desprendernos del derecho penal, ¿no? Pero siendo derecho penal, ¿no? Siendo derecho penal, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, en ese contexto, yo creo que efectivamente los retos dogmáticos son tremendos, porque es desarrollar toda una teoría dogmática del delito económico, de la función del derecho penal económico, digamos, autónoma o independiente, es decir, que no necesariamente tenga que ser una especie simplemente de particularización de las cuestiones de derecho penal general, sino que ya adquiriría su propia dinámica, y bueno, y eso traería como consecuencia quizás principios regulatorios o garantías regulatorias distintas o no necesariamente iguales a las que están reconocidas de manera general por este buen y clásico derecho penal decimonónico, ¿no? Liberal del siglo XIX. Entonces yo creo que hay un trabajo por hacer, y un trabajo que no necesariamente, que no solamente podría afirmarse en términos generales, sino que incluso podría particularizarse en determinados problemas que existen ya hoy en el Perú, como es el tema de la responsabilidad, llámese administrativa, yo entiendo penal, de las personas jurídicas, donde existe todo un trabajo pendiente que la doctrina nacional todavía no ha emprendido con fuerza, con suficientemente fuerza. Los trabajos son muy generales, todo se ha centrado un poco en la lógica del compliance y punto, pero no se ha tratado de ver cómo esta lógica del compliance incide en una estructuración de la teoría del delito económico. Es una teoría del delito económico para las personas jurídicas, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer responsable a una persona jurídica, cuáles son los criterios de imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. Esto es un trabajo que la doctrina nacional todavía no está emprendiendo de manera, por lo menos, detenida, ¿no? Y claro, la jurisprudencia mucho menos, porque todavía no existen casos en los que haya sido necesaria el pronunciamiento de los órganos judiciales, ¿no? Entonces, esto es un tema que vendrá y claro, eso de alguna forma va a generar problemas de cierta independencia o por lo menos ciertas diferencias con el derecho penal de las personas individuales, el derecho penal clásico, por decirlo así, ¿no? ¿Qué nos espera? Una teoría del delito objetiva, es decir, sin subjetividad, porque las personas jurídicas no tienen dolo o culpa, o sea, una especie de strict liability para las personas jurídicas, o con un dolo, una culpa normativizada, aplicable a las personas jurídicas, con una culpabilidad distinta que ya no tiene la base moral, que es lo propio de las personas naturales. Entonces, ahí vienen los retos concretos, dogmáticos que hay que desarrollar. Y político-criminalmente hablando, yo creo que el reto es lo que fue el problema en los años 80 en Alemania, y es fundamentalmente despertar la sensibilidad social. Es decir, el Perú parece que no sale de sus problemas, es decir, pasan los años y seguimos con los mismos problemas, ¿no? Y eso también, eso que sucede en todos los ámbitos, en los políticos y sociales, también sucede en los jurídicos. Entonces nosotros seguimos desde la época de Fujimori centrados en los delitos contra la administración pública y creemos que el derecho penal se reduce a colusiones, cohechos, tráfico de influencia, y invertimos todo el dinero de la persecución penal en el sistema penal para perseguir estos delitos. Buscamos fiscalías, jueces, criminalística para poder investigar estos delitos. Y claro, los delitos económicos están muy, muy lejos de la mirada del legislador y de los órganos de persecución, ¿no? Entonces no hay tribunales, no hay incentivos, no hay criminalística para delitos económicos, porque es una criminalística distinta a la de los delitos de sangre de toda la vida. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, pero para conseguir eso necesitamos que la sociedad vea los delitos económicos en su real dimensión, es decir, en la capacidad altamente lesiva
de producir daños materiales e inmateriales, y que los peruanos nos demos cuenta que muchas veces sufrimos en carne propia muchos temas como consecuencia de los delitos económicos, como consecuencia, por ejemplo, de acuerdos colusorios que permiten o que hacen que las empresas pacten precio en perjuicio de los consumidores, o con productos defectuosos que afectan la salud de los consumidores, o con delitos a nivel financiero que luego impactan sobre las tasas de interés, sobre las propias condiciones de participación en el mercado. Entonces, hay muchos aspectos que todavía los peruanos no damos cuenta. El peruano sigue siendo inmediatista, ¿no? Al peruano todavía le importa que se persiga el delito de a quien que le mete la mano al bolsillo y le saca los 10 soles, pero no tiene todavía sensibilidad para darse cuenta de la grave lesión que produce directa o indirectamente la criminalidad económica. Entonces, tenemos que trabajar eso político-criminalmente hablando, y tenemos que desarrollar una política criminal efectiva. Tenemos muchos delitos económicos en el Código Penal y en leyes especiales, pero que no se persiguen. O si se persiguen con fines estrictamente políticos, ¿no? El lavado de activos se ha convertido en un delito más político que un delito económico. Es decir, en vez de perseguir a los delincuentes económicos, porque es un delito económico, lo utilizamos para perseguir aportes de fondos de campaña, de tal partido, en cual partido, etcétera, etcétera, o al funcionario público corrupto. O sea, siempre vinculado a la administración pública, siempre vinculado al tema político. Pero la otra parte de la criminalidad, que es más importante quizás, que es la estrictamente económica, como que todavía tenemos en eso un cierto enceguecimiento, ¿no? Y que habría que trabajar en términos político-criminales para conseguir que el derecho penal económico deje de ser simplemente una especie de letra poética en el Código Penal y se convierta en realidad, ¿no? En persecución efectiva, ¿no? Eso es lo que creo que son los retos que nos depara el derecho penal económico en lo dogmático y en lo político-criminal. Precisamente lo que usted señala, y hace bien cuando dice, oye, mira cómo hasta la Escuela de Frankfurt la crítica de este derecho penal o este nuevo derecho penal varía su punto de vista, ¿no? Incluso si quisiéramos, no sé, llevar a uno de sus representantes o quien ha sido influenciado como Harman, sería, bueno, al final el consenso o el diálogo, si nos ubica en el tema de la necesidad de la protección penal de un delito económico o una afectación a la economía tan relevante, en un consenso se llegará a la misma lógica. Este proceso de cambios sociales es el que nos marca la pauta, obviamente, para la respuesta del Estado y del derecho, ¿no? Entonces, usted hace bien cuando señala que, o allana ya el terreno, al indicar que ya no habría mayores cuestionamientos de la legitimidad para su existencia. Punto interesante y con el cual creo que se puede trabajar con tranquilidad la dogmática. Ahora usted dice, superado este punto, nos ubicamos en un terreno que va a parecer nuevamente más complicado, ¿no? Acá ya no estamos diciendo si flexibilizas el principio de legalidad, si flexibilizas un poquito el mandato de certeza, sino otra cosa, la construcción de una teoría del delito. Usted ha tocado un punto que parece fundamental, lo quería tocar después, pero creo que ya queda sin ninguna duda, el compliance. La posición o la problemática que usted indica de que, bueno, ¿y entonces qué hacemos con el compliance? Pues el compliance existe, lo estamos viendo, se está vendiendo, se está ofreciendo, tiene consecuencias jurídicas su existencia. Esta ley de responsabilidad, la cual bien usted dice, ¿no? El famoso fraude de etiqueta, de esta denominación, exige y tiene dos efectos, ¿no? Atenuantes y exonerantes. Entonces, que existe, entre comillas, se exige, ¿no? Para ese tipo de responsabilidad. Ante eso, ¿su posición cuál sería? Observamos que el compliance puede tener un efecto dogmático más fácilmente ubicable para la determinación del riesgo prohibido, para cuestiones de imputación objetiva, o como por ejemplo los trabajos de Gómez Jara, ¿no? Que ya recurría a la idea del ciudadano, del buen ciudadano corporativo, ¿no? En un poco de Estados Unidos esta lógica para la creación de o los postulados de su culpabilidad. ¿O es en la culpabilidad donde realmente debería tener el efecto dogmático para darle vida a la imputación penal de una persona jurídica o a la responsabilidad penal? ¿Cuál sería su posición al respecto? Que el compliance es sin duda una expresión muy gráfica de algo mucho más complejo, por lo menos dogmáticamente, que es el injusto culpable de la persona jurídica. Yo creo que lo que ha permitido toda esta lógica americana, desarrollada en un contexto distinto, porque se desarrolla a partir de
los memorándums que el Departamento de Justicia americano empieza a desarrollar para conseguir los acuerdos con las personas jurídicas de no persecución, ¿no? Entonces, son más bien criterios desarrollados para poder negociar por parte de la Fiscalía. Y luego se incorporan en las Sentencing Guidelines en 1991 como un criterio de atenuación de la pena, ¿no? Y además un compliance que es con posterioridad al delito. Es decir, después de cometido el delito, la empresa decide implementar un compliance y esto se ve como una especie de un arrepentimiento activo, por decirlo así, por utilizar categorías más conocidas por nosotros, y eso trae como efecto una atenuación de la pena. Es ahí donde se desarrolla, pero en esta lógica de americanización del derecho penal, como lo llama Adán Nieto, el compliance entra en la cultura europeo continental, del derecho penal europeo continental, y se adapta de alguna forma a la discusión que se da en relación con las personas jurídicas en esta otra parte del mundo jurídico, ¿no? El mundo del civil law, a diferencia del mundo del common law. Y en este mundo del civil law, el compliance sirve para aterrizar, para concretar, para hacer mucho más gráfico o asible la idea de la defectuosa organización como el injusto culpable que sustenta la imputación de responsabilidad a las personas jurídicas. Desarrollado por Tiedemann en el ámbito del derecho contravencional. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque es para una infracción, o sea, se utiliza este criterio de la defectuosa organización, se utiliza para sustentar la responsabilidad de las personas jurídicas de una infracción contravencional contenida en la ley de contravenciones alemana. Y que en muchos países que han implementado ya la responsabilidad penal de personas jurídicas, este concepto se ha utilizado como base. Y reitero, se ha concretado en los compliance, que nuestras leyes llaman modelo de prevención, modelo de integridad en Argentina, sistema de prevención. En fin, ya hay muchas denominaciones en las que no voy a entrar, pero que en el fondo responden al mismo concepto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo que tenemos de no saber encajar la lógica del compliance en nuestra tradición jurídico-penal? El riesgo es que terminemos con un sistema simplificado de imputación penal que, en mi opinión, se acercaría más al derecho administrativo que al derecho penal propiamente dicho. ¿En qué sentido? En el sentido de que posiblemente, y me temo que va a ser así por lo menos al principio, la Fiscalía lo que va a hacer es simplemente determinar que un miembro individual, sea directivo, gerente, trabajador, ha cometido el delito por el cual se sanciona también a la persona jurídica y que la persona jurídica no tiene un compliance idóneo. Y eso, además, ni siquiera lo va a determinar la Fiscalía, lo va a determinar la Superintendencia de Mercado y Valores, que es la que va a decir si efectivamente tiene un sistema de cumplimiento y si el sistema de cumplimiento es un sistema de cumplimiento idóneo. Y al final eso se va a reducir un poco la imputación penal. Entonces va a decir, ¿se cometió un delito por parte del gerente? ¿Un delito cohecho, por ejemplo? Sí, ok. ¿Tiene un sistema de cumplimiento normativo? No. ¿O lo tiene malo? Ok, perfecto. Con lo cual, responsabilidad penal. Y claro, toda la dogmática, toda la teoría del delito se tira al traste. Se tira al traste y entramos en un sistema que me parece más parecido al de responsabilidad administrativa que el de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, que el compliance, como instrumento sin duda operativo, tiene que ordenarse en las categorías propias del delito con el que vamos a imputar responsabilidad, o la teoría del delito con la que vamos a imputar responsabilidad a la persona jurídica. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues primero tenemos que tener un injusto culpable. ¿Y eso qué requiere? En primer lugar, aclararnos. ¿Cuál es el injusto de la persona jurídica? ¿La persona jurídica realiza un injusto independiente, autónomo, o realiza un injusto conjuntamente con el gerente que comete materialmente el delito? Porque es muy importante. En el primer caso estaríamos hablando, por ejemplo, de un delito de organización de la persona jurídica. La persona jurídica cometería siempre un delito. ¿Cuál sería el delito? Organizarse defectuosamente. Y claro, el delito ejecutado por el miembro individual sería una especie de condición objetiva de punibilidad del único delito que cometería la persona jurídica que estar defectuosamente organizada. Pero si entendemos por el contrario, que creo que esa es la línea correcta, y creo que además así es como está por lo menos inconscientemente planteada la ley peruana de la 30424, la no organización o la defectuosa organización de la persona jurídica lo que hace es a la persona jurídica competente también penalmente del delito ejecutado materialmente por el miembro individual. Por lo tanto, del cohecho, por lo tanto, del lavado de activos, por lo tanto, de la colusión desleal, por lo tanto, del tráfico de influencias, del delito que sea. Entonces, cuando el gerente comete un cohecho materialmente y la persona jurídica no ha impedido ese delito o no lo ha dificultado por la ausencia de un sistema de cumplimiento normativo, de un programa, un modelo de prevención, entonces el único delito que se comete es el cohecho, por el cual responderá el gerente por haberlo realizado materialmente y la persona jurídica también
por estar defectuosamente organizada. Entonces hay una especie de injusto único en el que existe competencias conjuntas de quien ejecuta y de la persona jurídica que no impide, o en todo caso dificulta su realización a través de la implementación de un sistema de cumplimiento normativo. ¿Y esto qué efecto tiene? Bueno, esto tiene un efecto muy importante. ¿Por qué? Porque al estar así pensado digamos, la lógica de la atribución de responsabilidad penal, el sistema de cumplimiento normativo se convierte en el criterio que te permite determinar el riesgo permitido o el riesgo prohibido. Es decir, si la persona jurídica está correctamente organizada porque ha implementado un sistema de cumplimiento normativo, un modelo de prevención, como lo dice nuestra ley, y cumple los requisitos del artículo 17 y del reglamento que es el decreto supremo que reglamenta la ley, entonces, claro que la persona jurídica sigue creando riesgos porque la persona jurídica sigue actuando en el mercado. Y por lo tanto sus gerentes siempre pueden cometer delitos, pero ya el riesgo que los riesgos de que sus gerentes cometan delitos se convierten en riesgos permitidos para la persona jurídica, porque la persona jurídica está correctamente organizada, porque tiene desplegado un modelo de prevención que resulta razonable. Claro, lo que no podemos hacer es, bajo la lógica ex post, decir, bueno, cuando hay un delito en el ámbito de la persona jurídica, eso significa que fracasó. Porque eso significaría, bueno, que un absurdo, ¿no? Las personas jurídicas tendrían que estar respirándole, bueno, o su sistema tendría que estar respirándole la nuca a todos sus trabajadores para que no cometan ningún delito. Entonces, está claro que la lógica de la idoneidad del compliance, la idoneidad del modelo de prevención es una idoneidad ex ante, nunca ex post, ¿no? Que es además el criterio que se utiliza en términos de creación de riesgo. Entonces, bajo esa lógica, si la persona jurídica tiene implementado un sistema de prevención que es idóneo y todo lo demás, ya el delito que cometan sus trabajadores o miembros individuales será riesgo prohibido para ellos, pero ya no para la persona jurídica. La persona jurídica, por lo tanto, no será competente por la creación de ese riesgo. Y además también eso tiene que funcionar en el ámbito de la imputación del resultado. ¿Por qué? Bueno, porque habría que ver cuál es el resultado. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, la pregunta es, puede ser que la persona jurídica no tenga un compliance, un modelo de prevención, pero si hubiese tenido un modelo de prevención idóneo, la pregunta es, ¿se habría evitado el resultado o no? O sea, toda la lógica de los comportamientos alternativos conforme a derecho, que es un criterio también de imputación objetiva, tendría que utilizarse también en este ámbito. Y lo mismo sucedería en el ámbito de la imputación subjetiva. Yo creo que hay que yo creo que se puede perfectamente sustentar un dolo y una culpa en el caso de las personas jurídicas. De hecho, fíjense, ahora mismo se está discutiendo en Alemania un proyecto de ley para incorporar sanciones ya a las personas jurídicas por delitos. Y hacen diferencia entre dolo y culpa. O sea, la pena hace diferencia entre actuaciones dolosas y actuaciones culposas. Habrá que ver qué modelo siguen, si el modelo de la heteroresponsabilidad o de la autorresponsabilidad. Pero más allá de qué modelo siguen, ya el hecho de pensar en delitos que puedan ser dolosos o culposos hacen por lo menos creer que es posible también encontrar esta diferenciación en el caso de las personas jurídicas. Y claro, si entendemos que el dolo es un dolo, o la imputación subjetiva es una categoría normativizada, que no depende de bases psicológicas, sino de conocimiento imputado, podríamos perfectamente imputar también conocimiento a las personas jurídicas. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de la información que tienen. De hecho, uno de los aspectos más importantes de cualquier modelo de prevención o de compliance es la correcta administración de la información que la persona jurídica tiene. Entonces, cuando la persona jurídica tiene la información para poder darse cuenta de que está generando situaciones de riesgo penalmente relevantes y no organiza esa información adecuadamente, uno puede estructurar dolo, puede estructurar culpa, dependiendo de la cuantía o de la entidad del conocimiento que existe, de la información con la que cuenta la persona jurídica. Así como puede suceder que una persona psicológicamente no administra correctamente un poco lo que conoce, pues podríamos eso, mutatis mutandi, aplicarlo a las personas jurídicas bajo la lógica de información que se tiene en la persona jurídica y que no ha sido gestionada correctamente para poder evitar la realización de delitos evidentes, dolo, o en todo caso posibles, culpa. Y la culpabilidad también tiene que saber esa misma lógica, ¿no? La culpabilidad requiere, en primer lugar, sin duda, una persona jurídica imputable, ¿no? Aquí a mí me simpatiza mucho la tesis de Gómez Jara de entender que la persona jurídica tiene que tener una imputabilidad a partir de su complejidad organizativa. Por lo tanto, cuando una persona jurídica no tiene complejidad organizativa, no es imputable. Y ahí lo que habría que hacer es simplemente imputarle responsabilidad penal a las personas naturales, que son los que fundamentalmente son el teje y maneje de la persona jurídica. Pero cuando la persona jurídica se complejiza, estructuralmente hablando, organizativamente hablando, y ya la persona jurídica no responde a una cúpula, o a una persona, o a una cúpula de dirección, sino que es producto de un conjunto de decisiones, muchas de ellas ni siquiera coordinadas por una sola persona natural, entonces en esos casos podríamos hablar ya de una persona jurídica que de alguna forma, al menos en términos de teoría de la organización, se autoorganiza. Y por lo tanto sería imputable.
como en los 18 años podríamos encontrar un referente concreto, ¿no? O sea, así como los 18 años es para las personas naturales, podríamos decir que las personas jurídicas podrían ser, no sé, 50 trabajadores, 100 trabajadores, ingresos de tanta cantidad, es decir, podríamos, o creación de sus filiales o no, etcétera, etcétera. O sea, podríamos encontrar criterios más seguros, por decirlo así, como en el caso de las personas naturales, porque las personas naturales son muy distintos, ¿no? Hay personas que a lo mejor maduran con 14 años o maduran con 20, ¿no? Pero ponemos un criterio de los 18 años de manera estandarizada. Podríamos aplicar más o menos un criterio de complejidad organizativa también para las personas jurídicas en función del número de trabajadores, en función de los ingresos, en función de las filiales que pudiese tener. Pero tendríamos que por lo menos encontrar ciertos referentes a partir de los cuales podríamos decir esta persona jurídica está complejamente organizada. Por lo tanto, es imputable en términos penales. Es necesaria la imputación o la aplicación de una pena a la persona jurídica. Culpabilidad, necesidad de pena. Y luego trabajar, evidentemente, un supuesto de imputación de conocimiento de la prohibición, de la legislación penal, y claro, también situaciones de inexigibilidad, ¿no? Es decir, como cualquier situación que puede perfectamente aplicarse a las personas naturales, a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, yo creo que este es el trabajo que hay que hacer. Entonces, nos sentamos a decir compliance, 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 nos agringamos, traemos un poco la lógica gringa, tal y todo lo demás. Incluso se comienzan a dedicar al derecho penal personas que nunca han estudiado derecho penal, que han estudiado más bien derecho corporativo, y creen que es muy sencillo el tema de hacer esto de compliance, porque claro, el compliance sin duda es un instrumento corporativo, pero no sirve de nada si no se encaja correctamente en la teoría del delito, ¿no? Si no se sabe manejar correctamente las propias estructuras y categorías de la teoría del delito. Y es algo que en su momento los tribunales de justicia, los de justicia penal lo tendrán que hacer, ¿no? Porque los tribunales de justicia penal lo que van a hacer es estudiar si hay imputación o no hay imputación, con lo cual van a entrar en los criterios de imputación. Y el compliance va a ser un insumo para poder definir si se da o no una imputación, pero no es lo que define la imputación. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, y creo que aquí nos estamos un poco durmiendo en términos de no tomar en serio el tema de estructurar una teoría del delito para las personas jurídicas. Y para concluir, te lo digo, que me estoy alargando mucho. Yo recuerdo una reunión, participar en un congreso con el profesor Frisch, y esto fue creo que el 2000, no sé, recuerdo si el 2015 o un poco antes incluso, ¿eh? No sé, la verdad que la fecha, pero ya hace muchos años, ya 5 años fácil. Y me preguntó el profesor Frisch, 2013-2014 creo que fue, me preguntó a qué me estaba yo dedicando, ¿no? Como objeto de investigación. Yo le dije, estoy trabajando un poquito el tema de los compliance y todo lo demás, porque justo estaba trabajando el libro de Criminal Compliance. Ya lo había publicado y estaba por la segunda edición. Y la pregunta de él fue como una sencillez de esta sencillez de los genios, ¿no? O sea, de aquellos que tienen claro lo que es el derecho penal y te hacen una pregunta sencilla que en realidad te desbarata todo el castillo. Me dijo, y dígame, yo aquí en esto del compliance tengo una pregunta, una duda. ¿Y cuál es? ¿Cómo esto se traduce en la teoría del delito? ¿Cómo esto se traduce en la teoría del delito? Y eso es lo que no trabajamos, lo que no estamos trabajando, lo que tendríamos que trabajar y no estamos trabajando, ¿no? Entonces estamos utilizando, o sea, sí, el compliance, hablamos de compliance officer, ¿no? Importamos palabras, ¿no? Hasta nos volvemos gringos, para que suene bien, ¿no? Top from the top, risk assessment, risk management, hablamos de estos conceptos porque, claro, suena muy gringo y suena como, ¿no? Qué gran abogado que soy, ¿no? Soy tal, sé algunas cosas en inglés. Mira, me parece extraordinario que sepas inglés, me parece extraordinario que conozcas la realidad gringa, americana, de los compliance, pero si esto no lo aterrizas en la dogmática penal de toda la vida, creo que de poco va a servir. Y ese es el gran trabajo que nos falta emprender a la doctrina, y esto lo digo en autocrítica, sin duda, pero también a la jurisprudencia en su momento, ¿no? En su momento, cuando tenga que resolver los casos que surgirán sin duda, y en el que tendrá que decidirse si se imputa responsabilidad a las personas jurídicas, ¿no? Definitivamente, de todas las cosas que se pueden preguntar sobre lo que usted ha dicho, quiero centrarme en dos cosas. Una que está más cerca a lo que usted ha indicado y otra que me queda pendiente, y con esto abordo uno de los puntos diferenciadores que usted plantea cuando formula su visión del derecho penal. Su visión es funcionalista, sus perspectivas son funcionalistas, pero usted tiene una variante que marca mucho su concepto del derecho penal, y me refiero al concepto de persona. Me quiero referir ahora
no sé si me salgo demasiado del tema, pero me parece que ante lo que usted dice que es una lógica, perdón, un devenir inevitable de que la tarea, el ejercicio máximo del derecho penal ahora va a ser, si la persona jurídica ya ocupó la gran parte del derecho penal económico, todo el enfoque va a ser a estudiar todas las repercusiones. Dentro de esto, como hemos conversado, el compliance, ¿dónde aparece acá? ¿No? ¿Dónde va? Si en todas las categorías, en una, ¿dónde tiene que ubicarse? ¿No? Pero hay ciertos delitos, o van a haber delitos económicos que no necesariamente se van a cometer por una persona jurídica. Entonces sigue siendo la persona natural. Cuando usted indica pues que es definitivo que el derecho penal económico si tiene a la persona jurídica como referente, la flexibilización va a ser un poco más tranquila, un poco más, digamos, sin menos sentimiento de culpa porque se trata de una persona jurídica. No sangra, ¿no? Por así decirlo. Si le aplico el derecho penal, no va a sangrar. Pero va a seguir siendo, van a seguir habiendo delincuentes económicos de carne y hueso, personas naturales que cometan ciertos delitos. Sería entonces trabajar al unísono, bajo estas dos perspectivas. Puede ser un delito, perdón, puede ser un sujeto activo de un delito económico, una persona jurídica y una persona natural, mantener toda esta reformulación, o aún todavía tenemos que mantener ese límite que usted bien señalaba, cuando partía de un postulado de la dignidad sobre la base de freno de la imputación penal y de la construcción, bueno, por lo menos los postulados que usted mantiene, como base para que el derecho penal siga ahí todavía cuidadoso de ese aspecto de la persona que no se puede desprender. Esa es como una primera repregunta, si se quiere. Quería su opinión sobre el particular, doctor. Vamos a ver, es cierto, soy un funcionalista raro, ¿no? Soy un funcionalista raro porque definitivamente creo que lo funcional no está determinado exclusivamente por lo sociológico, sino que hay también una base antropológica que incide, ¿no? Si a mí me preguntan dónde están mis fundamentos filosóficos, yo diría en Aristóteles, ¿no? Que es realismo en realidad, en el sentido de entender que sin duda el ser humano es un animal político, es un animal social, que quien vive al margen de la sociedad es un dios o es un idiota, como decía Aristóteles, pero definitivamente necesitamos crecer en sociedad. Y evidentemente cada sociedad tiene sus particularidades. Por lo tanto, el desarrollo de cada persona, su orientación natural a la felicidad, como decía Aristóteles, sin duda requiere una adaptación a las particularidades que tiene cada sociedad. Entonces, por eso para mí es importante tener en cuenta la particularidad de cada sociedad, y en eso soy muy funcionalista. Es decir, creo que los roles es las características de nuestra sociedad, caracterizada por contactos múltiples, anonimizados, intermediados tecnológicamente. Fíjate ahora cómo nosotros estamos interactuando, ustedes frente a una máquina, cada uno en Trujillo, yo en Piura. Es una realidad distinta, es una sociedad distinta. Y eso tiene que incidir necesariamente en el contexto en el que en el que yo me realizo. Entonces, claro, yo lo que hago es simplemente creo que basarse en la perspectiva sociológica es una visión incompleta. Yo creo que tan normativo como lo sociológico racional, consolidado, obviamente, es lo antropológico y la tendencia natural del ser humano a conseguir la realización personal en el marco de una comunidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante no desvincularse de esto. Entonces, algunos me han criticado diciendo que el planteamiento de Jacobs es una especie como de todo o nada. O lo recibes todo o no lo recibes. Entonces, yo creo que no es así. Yo creo que, y como ejemplo utilizo al propio maestro de Belsen. Hay muchas personas que han seguido la teoría del delito finalista y sin embargo no han asumido las estructuras lógico-objetivas de Belsen. Es decir, uno puede perfectamente asumir estructuras de la teoría del delito de un autor sin que ello signifique necesariamente asumir sus puntos de partida metodológicos, ¿no? Entonces pienso exactamente como Jacobs. O sea, el hecho de que yo entienda que es correcto, funcional, adecuado la utilización de la teoría de los roles en la imputación objetiva o la utilización del criterio de la habitabilidad individual en la imputación subjetiva, no significa que asuma el concepto marcadamente sociológico de persona del profesor Jacobs.
¿no? Sino que por el contrario puedo tener yo un planteamiento distinto y considero que además que lo ontológico, a diferencia de lo que muchos autores penalistas entienden que es empírico, lo identifican empírico, y digo, no, ontológico es tan normativo como el empírico, porque lo ontológico lo que hace es determinar la esencia de la persona, no a partir de lo empírico, de lo que es, sino de lo que debe ser, porque esa es su esencia y a lo que apunta cualquier. Entonces, yo creo que esto es importante para el derecho penal en general. Incide tanto en las estructuras de imputación, porque imputamos responsabilidad penal a una persona, como también a aquello que se lesiona, porque el derecho penal, directa o indirectamente, está referido a proteger aspectos necesarios para el desarrollo de las personas. Entonces, si la persona está en ambos lados del derecho penal, en el que realiza el delito como en el que lo padece, entonces es lógico que el concepto de persona tenga que necesariamente informar las propias estructuras de imputación. Entonces, ese es de alguna forma un planteamiento que ciertamente he ido progresivamente tratando de desarrollarlo un poquito más, siempre yendo a tientas, porque esto evidentemente presupone muchos conocimientos filosóficos de los que claramente yo no dispongo, al menos con la solvencia de vida, pero creo que por ahí es por el camino donde tendríamos que trabajar. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer que esto conviva con la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿No? Que creo que un poco va la línea, la primera pregunta en esa línea. Bueno, pues yo lo que digo es que el punto de partida es entender que son realidades distintas. La realidad de la persona natural y la realidad de la persona jurídica son distintas. Ahora, ¿eso significa que no puedan convivir? ¿Que tenga que haber un proceso penal para la persona jurídica y un proceso penal para la persona natural? Yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que la persona jurídica puede constituirse en un sujeto de imputación en la medida en que se le pueda aplicar analógicamente las categorías de imputación de la persona natural. Y aquí me baso yo en un gran penalista y filósofo del derecho, que es Arthur Kaufman, que en su manual, en su tratado de filosofía del derecho, incluso publicado en España, en español en Colombia, desarrolla en 4 líneas esta idea. Y dice, las personas jurídicas no son personas, o sea, no son iguales ontológicamente a la persona natural, eso es evidente, pero tampoco no es que existan, claro que existen. Y son sujetos del derecho por analogía a la persona natural. Entonces, por eso mi planteamiento es, tenemos que buscar una teoría del delito analógica, de la persona jurídica, analógica a la persona natural. Y esa teoría, esa analogía entre la persona jurídica y natural, nos va a permitir tener un proceso común y una imputación común, que es finalmente lo que yo postulo, porque en la propia ley, como la peruana, la responsabilidad penal por el delito es una responsabilidad de la persona natural que lo ejecuta y de la persona jurídica, que no lo impide por no tener un sistema de cumplimiento normativo, un sistema de prevención de delitos. Entonces, creo que ambas estructuras, en la medida en que son analógicas, pueden convivir y construir imputaciones comunes. ¿No? Podemos hablar de un injusto penal en el que participa una persona natural y una persona jurídica, pero imputándoles analógicamente y conforme a la naturaleza de cada cual, digamos, el delito comúnmente realizado. Entonces, yo creo que esto es perfectamente posible. Pero eso sí, entendiendo que la teoría del delito tiene particularidades en las personas naturales y particularidades en las personas jurídicas, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma también he intentado hacer en la última edición de mi parte general, donde incluye un capítulo de la teoría del delito de la persona jurídica. O sea, tratar de, por lo menos, empezar a desarrollar una teoría del delito para la persona jurídica, ¿no? Ojo, reitero, no es que no puedan convivir, claro que pueden convivir. En la realidad criminológica pueden presentarse perfectamente coordinadas una responsabilidad, en la medida que son analógicas, claro está, una responsabilidad penal de la persona jurídica y la persona natural. Y en un proceso penal puede perfectamente evaluarse ambos, como incluso es la realidad de nuestro país, porque las normas procesales establecen la incorporación de la persona jurídica en el proceso penal, donde también se procesa la persona natural. Entonces, creo yo que ese es un poco el tema, ¿no? Apuntar a eso, ¿no? Por eso creo que solo se consigue esto correctamente si es que hay una teoría del delito de la persona jurídica analógica a la persona natural, pero partiendo sin duda del hecho de que ontológicamente son distintos, ¿no? Muy bien, queda bastante más trabajada pues las ideas que usted bien indica, ya es la necesidad práctica, operativa, en realidad, de que se mantenga o que coexistan estas dos realidades, y cada uno tendrán pues ciertas peculiaridades de una imputación que obviamente va a tener un sesgo básico y luego se van a, una línea básica y luego las particularidades para cada una.
dentro de lo que usted... Perdóname, Alfredo, que te diga, o sea, simplemente para redondear esa idea, es decir, hoy por hoy no nos genera ningún tipo de rechazo la posibilidad de imputar un injusto común a unas personas por acción y por omisión. O sea, estructuras ontológicamente distintas, como es la acción y la omisión, confluyen en un injusto que se atribuye comúnmente a unos por haber actuado y a otros por haber omitido, porque se entiende que normativamente son equivalentes, ¿no? Y por lo tanto puede perfectamente el delito ser consecuencia de una realización activa y, por ejemplo, la no evitación por parte de una persona en una situación de posición de garantía. Más, se habla ahora de complicidad por omisión, es decir, uno puede ser cómplice de un delito activamente realizado por omisión, ¿no? Entonces, eso que nos permite el normativismo, que creo que es su gran virtud, es lo que tendríamos que también entender en estos casos. Es decir, el hecho que la realidad empírica de la persona jurídica, la realidad ontológica de la persona jurídica sea distinta a la persona natural, eso no impide que ambas realidades puedan, en la medida en que compartan aspectos normativamente equivalentes, puedan perfectamente construirse una teoría del delito. Perdona que haya hecho esta precisión, pero la quería hacer un poco para mayor entendimiento. No, me parece bastante atinado, doctor. Pues precisamente esto es un diálogo, así que no hay la rigurosidad ni el tema del tiempo que nos ubica para cada respuesta. Yo creo que usted con esta última aclaración ha dado en el punto central, y es un tema de perspectivas. Yo creo que todavía en gran parte una parte de la dogmática peruana y sobre todo en el tema de la administración de justicia en materia penal, el punto de vista analítico normativista, mejor dicho, no ha calado. No ha calado porque más ha generado, creo, un poco de rechazo, porque no ha comprendido los beneficios que puede tener. No centrarnos en las diferencias ontológicas permite tener una mejor uniformidad e incluso la atribución de los sentidos y los significados, que es muy importante para por ejemplo, la tipificación, la tipicidad de un comportamiento. Y ya no llevarnos por el derrotero de diferencias empíricas, ontológicas, que al final no dan una respuesta uniforme. Entonces, me parece que esa puntualización que usted ha hecho deja clara esa idea y pone en rumbo las bondades de un análisis de carácter normativista, ¿no? De olvidar estas estructuras, de que no hay verdades universales, si queremos decirlo así, o esas estructuras lógicas objetivas, sino que se parte de una línea metodológica distinta que tiende pues a valorar, ver las particularidades de las realidades sociales que definitivamente nos acercan más al mundo que vivimos que a un mundo recreado históricamente y que no se va a mover y que se va a mantener incólume por los siglos de los siglos hasta que nos lleve la pandemia o sobrevivamos a esta, ¿no? Entonces a mí me parece muy claro eso, y ese creo es la llave para poder comprender estos dos fenómenos de imputación que usted dice.